¿Cómo estás, Oliver? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, profe. Última semana ya. Sí, profe. Profe, esta es la semana de examen, la que viene. Sí. Ya la semana que viene es la de examen final. Aún no hay calendario, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Calendario aún no hay de examen. No. No, pero tienen que ser los 5 en toda la semana. Ah, Sí, tienen que, solo una semana después. De veras que Josué no he ido a ver. Le tomo foto, profe. Hola, Josué. Tengo que ir la semana que viene. Porque hay que pasar nota después. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. No he podido ir, Josué. Sí, eso le iba a comentar, que no me pude comunicar con el señor de la granja. Tendría que ser esta semana. Sí, profe, ya quiero salir de eso. Es lo que más me está preocupando ahorita. Ya casi termino todas las otras clases, ya casi las apruebo, solo me faltaría esto. Ah, la semana que viene es de examen, digamos que yo la tengo libre. Y si voy el lunes, Es que voy a hablar con el señor, pues. Es que para, no puedo comunicarme, no me ha contestado. Entonces no sé. para que sepa que yo llegue y yo pedir los papeles aquí que voy a llevar. Sí. Digamos que yo puedo ir cualquier día de la próxima semana porque es examen y son virtuales. O sea, yo voy a tener libre ahí la semana que viene. Y de todos modos yo voy a necesitar para pasar ya las notas y que ustedes puedan pedir la carta de egresado. Ya con eso ya van a poder pedir su carta de egresado. Sí, hoy voy a tratar de comunicarme con él para ver si tiene tiempo, pues, libre. Porque a veces de pronto sale y no se encuentra en la granja, y pues así. Sí, porque eso va a ser rápido de todos modos. Va a ser rápido. Ah, bueno, entonces voy a hablar con él, pues, a tratar de comunicarme, pues, tal vez me conteste. Bueno, está bien. Ya para que quede en eso. Sí, sí, porque acuérdate que ya es la semana de examen. Y hay que pasar la nota. Sí, profe, es que me dejé agarrar el tiempo, la verdad, profe. Yo hubiera hecho ya eso desde la primera semana de octubre, pues, pero el tiempo pasa rápido, profe, ya la próxima semana son exámenes. Ya son exámenes. Hoy vamos a ver la última parte sobre lo mismo de los municipios. Esta vez formas de calcular los ingresos. Entonces nos dicen que los municipios van a hacer su presupuesto anual, que los grandes bloques son los ingresos y los gastos, los desembolsos. Entonces, en base a eso, a principios de octubre van a comenzar a formular su presupuesto. Vemos que, como les decía, los dos grandes bloques son los presupuestos de gasto y los presupuestos de ingreso. Las municipalidades, dice que según la ley de municipios, deben adoptar un presupuesto por programa que permita identificar las finalidades u objetivos que se quieren alcanzar con los gastos presupuestados y el órgano o unidad en que realice el gasto conforme al manual de organización y funciones de la municipalidad. El presupuesto está integrado por dos grandes bloques que constituyen los ingresos y los egresos. Los ingresos y los desembolsos. Para el presupuesto de ingresos, es la estimación de los ingresos
que se esperan recaudar en un periodo, proveniente de ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes provienen de impuestos, tasas y contribuciones especiales que recauda la municipalidad, originados en los derechos de la municipalidad y cancelados en el año en que se ejecuta. Los impuestos municipales son las obligaciones a favor de la municipalidad que pagan los ciudadanos de esa circunscripción para el sostenimiento general del gobierno local, siempre y cuando estén dentro de los supuestos previstos por la ley. Los impuestos municipales son los siguientes: matrículas y licencias, impuestos sobre ingresos, el IMI, sobre ventas y servicios, rodamiento, bienes inmuebles y otros impuestos. O sea, como lo que mirábamos la vez pasada sobre los ingresos municipales en base a los salarios. Y veíamos que las municipalidades, de acuerdo a su tamaño o a su circunscripción o al número de negocios, veíamos que hay unas que tienen poquitos ingresos y hay otras que tienen más ingresos. Entonces, esos ingresos, ¿de dónde provienen? Vienen mayormente de matrículas y licencias, de los impuestos sobre las ventas que todos los negocios y las empresas están pagando. Ahí vemos la basura, también el rodamiento de los vehículos, la parte del IBI, que tiene que ver con todas las propiedades que hay dentro de ese municipio, y otro tipo de impuestos que vamos a ver. Por ejemplo, abajo está lo de los rótulos, las ventas ambulantes. Entonces, todo eso pasa a formar parte de los ingresos de una municipalidad. Las tasas son cobradas a los contribuyentes por la prestación de un servicio y pueden ser tasas por aprovechamiento o por servicio. Las tasas por aprovechamiento se originan por la utilización de un bien de dominio público o en el desarrollo de una actividad en ellos que beneficia al contribuyente. Incluye tasas por aprovechamiento de un terreno, por extracción de productos como madera, arena, en terrenos municipales, por la ubicación de puestos en terrenos públicos, por la construcción de rampas en cuneta, realización de obras en vía pública, ubicación de rótulos de publicidad, por derechos de piso, por ventas ambulantes, por el uso de instalaciones municipales y por otro aprovechamiento. Las tasas por servicio son las que se cobran por la prestación de un servicio por parte de la municipalidad. Incluyen tasas por servicio de basura y limpieza, limpieza de ronda en los caminos, por el uso del cementerio, arrendamiento de tramos de mercado, uso del rastro, derechos de corralaje y destace, inscripción y refrenda de fierro para animales, carta de venta y guía de traslado de ganado, inscripción y certificación de registro civil, todo lo que tiene que ver con la obtención de documentos en el registro civil, por extensión de solvencias y otros certificados, por reparaciones que realice la municipalidad a favor de particulares, por la extensión de permisos de construcción, por derechos de línea, por las inspecciones que realice la municipalidad, por concepto de venta de especies fiscales y formularios, que eran los timbres que vemos que ahí también nos venden, por la realización de avalúos catastrales, por el permiso de operación de transporte y por otros servicios municipales. Entonces son muchos los tipos de ingresos que pueden llevar a cabo en una municipalidad, pero eso obviamente va a depender de qué tanto personas o qué tantos negocios o qué tanto de este tipo de situaciones se realicen en el municipio para que genere ese tipo de ingresos. Pero la mayoría de ese tipo de ingresos ya los conocemos porque hemos hecho algunos de esos servicios en una alcaldía. Las contribuciones especiales se originan en el beneficio directo que perciben los pobladores debido a la ejecución de obras por parte de la municipalidad y que se traducen en mayor valor de las propiedades para los contribuyentes, como pavimentación, adoquinado, conectado de calle,
instalación de servicios de agua potable y alcantarillado, otras contribuciones especiales. Los ingresos de capital representan un conjunto de ingresos no recurrentes que la municipalidad recibe de fuentes diversas como transferencias, que ahí veíamos las transferencias del gobierno central. Por ejemplo, cuando no llegaba al salario mínimo del alcalde, del vicealcalde, del secretario y de los concejales. Entonces ahí puede recibir transferencias, donaciones, préstamos e ingresos financieros, venta y alquiler de activos de la municipalidad y otros ingresos. Asimismo, se incluyen los ingresos de capital, las recuperaciones de pagos en años anteriores en concepto de impuesto, tasa o contribución. Las transferencias se refieren a aquellas provenientes del gobierno central, de la Asamblea Nacional y otras. Las donaciones son ingresos provenientes de organismos extranjeros, pueden donarle a alguna alcaldía para un proyecto, o instituciones del sector privado, nacional e internacional. Préstamos a corto y largo plazo comprenden los ingresos provenientes de préstamos concedidos a la municipalidad por entidades privadas o públicas, nacionales o extranjeras, o por valores emitidos por la municipalidad. Asimismo, se incluyen los ingresos financieros provenientes de intereses o ingresos por mantenimiento de valor, originado en la tenencia de cuentas de ahorro o valores de la municipalidad, así como del reintegro de préstamos concedidos por la municipalidad a personas e instituciones. Los ingresos de los presupuestos municipales no tienen niveles de desagregación en sus programas, por lo tanto se constituyen en un solo programa. La clasificación de ingresos de conformidad con el sistema de presupuesto por programa se estructura en grupo, subgrupo, renglón y descripción. Entonces, lo que nos dice acá es que obviamente los ingresos deben de ir clasificados, o sea, por tasas, por ingresos de capital, por préstamos. Entonces, ahí hay que hacer una clasificación de todos los ingresos en grupos y subgrupos. Definir, pues, de qué son cada uno de los tipos de ingresos. En el presupuesto de egresos es la estimación de las erogaciones o los desembolsos en dinero que durante el ejercicio presupuestario deberá realizar la administración municipal para cubrir los egresos, las inversiones físicas y sociales necesarias para cumplir con los objetivos planteados en los diferentes programas de la municipalidad para el año. De esta manera, el presupuesto de egresos se integra por los diferentes presupuestos por programa, subprograma y componentes definidos a partir de la estructura organizativa vigente en cada municipalidad. Cada una de las unidades organizativas define objetivos específicos y presupuesta los recursos necesarios para alcanzarlos. De todas las inversiones, el proyecto, obviamente ahí hay salario, hay gastos. También todos van a ser los egresos que va a plantear la municipalidad. Y esto va enfocado también mucho en ayuda social y todas esas inversiones que necesita obviamente realizar la municipalidad. Entonces ahí va toda la parte de ingresos y después es buscar cómo conseguir los ingresos. Porque si vemos, nos decía el presupuesto general de la República que estos presupuestos se elaboran en base a egresos, no se elaboran en base a ingresos, sino en base a egresos, es decir, a cuánto vos necesitas. Ya después vas a ver de dónde vas a sacar ese desembolso o ese total de egresos que necesitas para ejecutar. Entonces ahí viene la parte de que una parte la vas a conseguir con los propios ingresos generados y otra vas a tener que prestar o vas a pedir al gobierno central, pero es ver de qué forma se va a cumplir con todos los fondos que necesitas. Por eso es que decimos que los presupuestos en esta parte del Estado se van a realizar en función de los egresos, en función de lo que vos necesitas. No se realizan como en una empresa privada en relación a los ingresos que se van a tener,
sino que aquí es al revés, se realiza en base a los egresos que vos necesitas, en base a, por ejemplo, aquí, cuántos sociales necesitas hacer este año y los propios gastos que genera la alcaldía. Después, más adelante nos explica que se debe de realizar el presupuesto a principios de octubre, que el responsable va a ser el alcalde. Ahí nos dice que el alcalde es el responsable de la elaboración del proyecto de presupuesto municipal del año inmediato siguiente, para lo cual por medio de acuerdo regulará los procedimientos administrativos internos necesarios. Aquí nos dice que el proyecto, primero como un proyecto, se debe de elaborar conforme lo manda la ley de municipios, deberá ser presentado por el alcalde al consejo municipal a más tardar el 15 de octubre del año anterior al de la ejecución. O sea, a más tardar el 15 de octubre del 2021, si estamos ahorita, entonces el alcalde de una municipalidad lo debe de presentar el presupuesto del año 2022. Después viene toda la parte de la exposición al Consejo Municipal y obviamente la revisión. El proyecto de ordenanza debe contener el objeto, dice la disposición aprobatoria al presupuesto municipal de ingresos, la disposición aprobatoria del presupuesto municipal de ingresos, la vigencia y publicación y el presupuesto municipal propiamente dicho como anexo. Se puede, después viene la parte de consulta, discusión y aprobación. Este proceso debe de incluir periodo en el que el alcalde pondrá a disposición de la ciudadanía para consulta el proyecto de presupuesto, consultas por los concejales entre la población, mecanismos de solicitud de audiencias de la comisión especial y periodo de realización de las mismas como parte de su labor de dictamen, fecha de realización de los cabildos y fecha de la sesión del Consejo Municipal en la que se debatirá y aprobará el proyecto de ordenanza. Después viene la resolución municipal sobre el proceso de consulta. Deberá disponer de la programación de las actividades de consulta directas e indirectas con la población, el lugar y forma de celebrarlas y la cantidad de cabildos a celebrarse en su circunscripción territorial, las convocatorias respectivas y la agenda a tratar en los mismos. O sea, toda esa parte de esas consultas que se hacen con la población por medio de cabildos para lo que es revisar el presupuesto municipal. Ahí están las consultas a la población, el trabajo de la comisión, el informe de la comisión, obviamente que está revisando, después viene la discusión, el proceso de consulta y recibido el informe de la comisión, se procederá al debate plenario por el Consejo Municipal para la votación del proyecto de ordenanza para la aprobación del presupuesto municipal, un límite para la aprobación. Deberá aprobar la ordenanza municipal que contiene el proyecto de presupuesto municipal antes del 31 de diciembre del año en que se elabore el mismo. Después viene la remisión, a más tardar 20 días después de la aprobación del presupuesto municipal, el alcalde deberá remitir copia del mismo a la Contraloría General de la República con la certificación del secretario del Consejo con su firma y sellos originales a fin de que se ejerza sobre este las facultades de control que le refiere ahí el artículo de la Constitución. En caso de incumplimiento de esta obligación, el alcalde incurrirá en las sanciones de carácter administrativo contempladas por la ley orgánica de la Contraloría. Entonces se debe demandar a la Contraloría. Nosotros ya sabemos que la Contraloría General de la República es la que hace como un ente auditor, un ente fiscalizador de las instituciones del Estado.
Asimismo, el alcalde debe remitir copia del presupuesto municipal al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM, para fines de estadística y asistencia técnica. Pueden haber modificaciones al presupuesto, ampliaciones de crédito, partidas presupuestarias no ampliables, traslado de crédito o partidas presupuestarias. O sea, pueden haber un sinnúmero de modificaciones al presupuesto, pero obviamente deben de pasar por discusión y aprobación. Publicación e información una vez aprobada la reforma o modificación deben ser publicadas en las formas previstas para la publicación de las ordenanzas. Dentro de los 20 días siguientes a su aprobación, el alcalde deberá remitir copia de la modificación a la Contraloría con la debida certificación del secretario del Consejo con su firma y sello original. Entonces igual vemos que si hay alguna modificación en el presupuesto, dichas modificaciones se deben de enviar a la Contraloría y también con copia al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM. Hoy vamos a ver también unos modelos sobre cómo calcular los ingresos en ese presupuesto municipal. Ya sabemos y vemos en la ley que los impuestos municipales vigentes son sobre matrículas y licencias, sobre ingresos de ventas y servicios, rodamiento, impuestos sobre bienes inmuebles y otros impuestos. Vemos también, esto ya lo acabamos de ver en la ley, las tasas sobre aprovechamiento por servicio y contribuciones especiales. Los ingresos antes mencionados son proyectados anualmente, reflejándose en el documento financiero que utilizan las municipalidades, denominado presupuesto municipal. Por tal motivo se hace uso de método para la obtención de los mismos. Entonces, primero tenemos el método de mínimos cuadrados. Este es el método que usan las matemáticas como fundamento y es por consiguiente el más exacto. En realidad, es una expresión matemática utilizando la fórmula Y es igual a B por X. B es la sumatoria de X por Y menos N, la sumatoria de X y la sumatoria de Y, entre la sumatoria de X al cuadrado menos N por X al cuadrado. Y es el promedio, A es el promedio de Y menos B por el promedio de X. La columna Y representa las cifras recaudadas en cada año. La columna X representa un valor, la cantidad de años. 1 es el primer año a tomar en cuenta, 2 el segundo y así sucesivamente. Y será la la Y será la proyección para el último año. Ejemplo, impuestos sobre ventas durante los últimos años. Entonces, en este modelo vemos 2016 va a ser el primer año con 12,000 Córdoba. El 2017 va a ser el año 2 con 14. El 2018 el año 3 con 17,000. El 2019 el año 4 con 19,000. El 2020 va a ser el año 5 con 21,500. Ahí vemos los totales, sumamos los años, 15 y sumamos los ingresos que hubieron en cada uno de esos años, 83,500. Entonces vamos a calcular la proyección para el 2021. Tenemos el año, los 5 años, 16, 17, 18, 19 y 20. Tenemos la X y tenemos la Y. Entonces aquí vamos a multiplicar X por Y. 1 por 12,000, 12,000, 2 por 14,000, 28,000. 3 por 17,000, 51,000, 4 por 19,000, 76,000, 5 por 21,500, 107,500. Aquí es la sumatoria, abajo. Y X al cuadrado, o sea, todo esto lo estamos haciendo porque necesitamos calcular estas fórmulas que están arriba y necesitamos datos. X al cuadrado, entonces aquí tenemos X. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9,
4 al cuadrado 16 y 5 al cuadrado 25. X al cuadrado. X la tenemos acá. N es igual a 5 años porque estamos tomando como referencia 5 años atrás para calcularle el próximo año. Tomamos como referencia 5. X es igual al año 6 al que vamos a encontrar. El promedio de X es igual 15 entre 5. Eso nos da 3 porque tenemos la sumatoria de X 15. El promedio de Y de los ingresos, aquí vemos el total, 83.500 entre 5. El promedio nos da 16.700. Entonces ahora ya podemos sustituir B. Tenemos la sumatoria de X por Y. Son 274.500. La sumatoria de X por Y que la tenemos acá. Ahí tenemos la sumatoria o el total de X por Y. Menos N, que son los 5 años que estamos tomando como referencia, por el promedio de X, que lo acabamos de sacar, que nos da 3, por el promedio de Y, que lo acabamos de sacar también, 16.700. Entre tenemos la sumatoria de X al cuadrado, eso nos dio 55, que aquí lo tenemos, la sumatoria o el total de X al cuadrado, menos N, que son los 5 años, por el promedio de X al cuadrado. El promedio de X lo tenemos aquí, que es 3 al cuadrado. Ahí nos da 24.000 sobre 10, resolviéndole la ecuación, la operación, y como resultado B nos da 2.400. Una vez que obtenemos B, entonces podemos encontrar A. A nos dice que es el promedio de Y menos B que acabamos de encontrar por el promedio de X. Entonces el promedio de Y tenemos acá que son 16.700. Menos B que acabamos de encontrar y nos resultó en 2.400 por el promedio de X, que aquí lo tenemos que es 3. Entonces el resultado de A son 9.500. Como ya tenemos A y B, podemos sacar la Y, que son los ingresos. Y es igual A más B por X. Entonces ahí tenemos A. El A vale 9.500, nos dio 9.500, más B, que nos dio 2.400, por X, que X mayúscula tenemos acá, son el año 6. O sea, porque estamos tomando como referencia 5 años, entonces el que estamos encontrando es el sexto. Entonces ahí 9.500 más 2.400 por 6 nos da como resultado 23.900. Para el 2021 el impuesto sobre venta será 23.900. O sea, nos dio ese poquito porque el ejemplo está tomando ingresos pequeñísimos. Pues por eso nos da como resultado poco. A medida que vamos subiendo los ingresos, el resultado va a ser obviamente más grande. Como en el de la tarea. De la tarea ya puse montos altos de ingresos para los años anteriores. Entonces el ingreso del año siguiente, que es el que vamos a calcular, nos da bastante. Este nos da ese resultado porque los ingresos son bajitos por el modelo. Entonces aquí lo que necesitamos con que por matemática el mismo método nos dice de mínimos cuadrados, necesitamos esta fórmula. Para poder hacer estas fórmulas nosotros primero tenemos que hacer cálculos para encontrar los datos y poder hacerla. Entonces aquí lo que tenemos, los datos que nos van a dar es X y Y. Y ya con X y Y nosotros sacamos todo lo siguiente. X por Y, X al cuadrado. En el van a ser los 5 años que tomamos como referencia. X mayúscula el año sexto porque estamos tomando el 5, entonces sigue el 6. Después sacamos el promedio de X y el promedio de Y. Con eso ya podemos realizar la primera fórmula de B,
con el resultado de B podemos hacer la fórmula de A. Y con los resultados de B y A, entonces ya podemos calcular la Y, que serían no ingresos, la Y minúscula. Después tenemos el segundo método, que son los de ingresos promedio ajustados. Solo aquí se saca un promedio, sea más fácil. Y aquí van hacia atrás y vemos el factor. Tomamos el año anterior como el número 5, el primero, pues, que estamos tomando como referencia. En este caso, el 2016, entonces va a ser el 5. El 2017, el 4. El 2018, el 3. El 2019, el 2. Y el 2020, el 1. Los ingresos, los mismos ingresos que usamos en el método anterior, y los 12,000, 14,000, 17,000, 19,000 y 21,500. Aquí vamos a el resultado de X por Y. Tenemos acá, entonces aquí multiplicamos 5 por 12,000, 4 por 14,000, 3 por 17,000, 2 por 19,000 y 1 por 21,500. Y después el promedio lo vamos a dividir el resultado de X y Y entre 5, porque son 5 años los que estamos tomando como referencia para hacer el del sexto año. Entonces, el promedio no es más que dividir el resultado de X por Y entre los 5, cada uno entre los 5, y eso nos da como resultado la sumatoria del promedio 45,300. Entonces la proyección para el sexto año, para el 2021, va a ser de 45,300. Este es más fácil. Tenemos un tercer método directo para los contribuyentes. En este caso, en la recolección de basura, cómo proyectar ese tipo de ingresos. Entonces aquí tenemos categoría de domiciliar A, el número de contribuyentes son 150 y la tarifa son 50, y hay una evasión de que no te paguen alguno de 20%. De domiciliar B son 320 contribuyentes, la tarifa es 30 Córdoba, y hay un porcentaje de que no te paguen de 15. En domiciliar C, 120 contribuyentes a 25 Córdoba, hay un 10% de evasión. De las 120 pagan 250 Córdobas y hay un 5% de evasión. De comercio B, 150 contribuyentes pagan 175 y hay un 5% de evasión. Los otros contribuyentes, en este caso, son 30 pagan 75 y hay un porcentaje de evasión de 2%. Entonces aquí esta proyección la hacemos en relación al número de contribuyentes y a lo que pagan. Tenemos número de contribuyentes, tenemos su tarifa, el ingreso mensual sería multiplicar el número de contribuyentes por su tarifa, el ingreso anual, que es el ingreso mensual, por 12. Después de ese ingreso anual, nosotros le calculamos la evasión. Por ejemplo, en el primero, el 20% de 90,000 son 18,000. Entonces, el ingreso total va a ser 90,000 menos 18,000, 72,000. Porque la parte de elevación es la parte de que calcular o proyectar de que hay clientes que no pagan o son duros para pagar. Entonces, ahí tenés que incluir eso también, de que hay ciertos negocios, ciertos clientes, negocios de que no pagan, y eso lo tenés que proyectar. Entonces, aquí es multiplicar el número de contribuyentes por su tarifa. Eso nos da el ingreso mensual. El ingreso mensual lo multiplicamos por 12 para conocer el ingreso anual. A ese ingreso anual le calculamos la evasión, lo que proyectamos que no vamos a recuperar, y eso nos da el ingreso total. La sumatoria al final nos da 870,030. Ese es lo que se proyecta de ingresos por servicio de recolección de basura. Eso va a depender las tarifas de cada municipio, como dice ahí. No es lo mismo una tarifa
para Managua que para otro departamento o municipio más pequeño, un municipio más grande. Entonces ahí las tarifas van a estar fijadas por cada municipalidad, pero la proyección se va a hacer en base al número de contribuyentes que tenés o que proyectás para ese año con su tarifa. ¿Consultas? No, profe. No, profe. Entonces la tarea va enfocada en que calculen igual en base al modelo. Aquí tenemos un supuesto de una alcaldía. Van a hacer los cálculos usando ambos métodos. Y también para la basura tenemos año 2016 800,000, 2017 1 millón, 2018 900,000, 2019 1.200.000 y 2020 1.500.000. Con estos ingresos entonces ustedes van a hacer los dos métodos primero, y el del promedio y el del cuadrado, y en este último es para lo que acabamos de ver de los ingresos por servicios de basura, dan el número de contribuyentes y su tarifa, así como también su porcentaje de evasión. Igual al modelo, todo igualito. ¿Tienen consulta de eso? No, profe. Bueno, en el examen solo entrarían estas dos últimas cosas. No es teórico, profe. Ah, No es teórico, profe. no. Cálculo de salario, alcalde, vicealcalde, secretario, dieta y esto. No, no vamos a meter teoría. Solo ejercicio, unos cálculos y ya. Va a dar bastante tiempo, profe. ¿Ah? Va a dar bastante tiempo. Por ser el último. Ya, 5 horas. 5 horas, qué bárbaro. Profe, lo debería exonerar del último examen por ser el último. Ya, Y por conectarlo a su clase. no, todavía no. Tienen que hacer la forma de culminación para irse de viaje. Sí. No hay cuarto año, hay poquísimas clases. Solo 2 tengo en el que viene. Sí. Como ustedes se van, Sí. ya hay poquísimas clases. Y casi ni alumnos hay, la verdad. En La pila de alumnos, profe. hay 2. En tercer año hay 2. Solo la hermana de Manuel y el primo. Yo no sé, solo ellos 2 están. Y en segundo hay como 5. Profe, ya abren la clase solo por 2. Pues fíjate que la abrieron, pero yo voy a consultar porque ahorita me dieron clase por ellos. Y mejor voy a consultar. Sí, porque si después me regañan. Sí. Solo 2 hay. Hay poquísimos alumnos de contabilidad. De la carrera que más miro, profe, de mercadotecnia, miro que los grupos son grandes siempre. Sí, fíjate que sí. Y en primer año también. Es donde hay más. Ya la gente ya no quiere contabilidad. Mira, muy difícil, profe. Solo No, marketing. Solo marketing. Profe, ¿qué es la Yaoski? ¿La Yaoski cómo quedaría? ¿Como en cuarto, tercero? ¿Cómo es eso? ¿Por qué de clase? 5 años están. Ahorita va a quedar en tercero. Porque no hay cuarto. Hasta el año que viene hay cuarto año. Imagínate cómo se atrasó. Va a ser su 5º año en la universidad, profe. Imagínese. Solo ella solita.
Hasta ahí vamos a quedar, alumnos, por el día de hoy. Profe, tengo una, Me escribe. una pregunta, pero es por el tema, profe. Ajá. Profe, cuando saco la ecuación del capital, me da un porcentaje ese al final, pues ya la ecuación del capital. Ujú. Y esa ecuación del capital se le aplica a algo, porque un compañero me dijo, pues el profesor no lo solicitó, sin embargo, dice, cuando saca la ecuación del capital, dice, esa se le aplica según la ley, el artículo 19 de la ley 500 de los bancos, Ujú. el artículo 19 que dice el 10% de requerido, o se le aplica algo ese porcentaje, o solo se deja, porque yo estuve viendo en la superintendencia de banco, y yo miro que no se lo aplica a nada,